El 6 de mayo de 1682, una tragedia sacudió las costas de Norfolk, en Inglaterra. El HMS Gloucester, un buque de guerra de la Armada Real, se hundió tras chocar contra un banco de arena. A bordo iba el futuro rey Jacobo II de Inglaterra y VII de Escocia, que logró salvarse por poco. Pero cientos de personas perdieron la vida en el naufragio, que se convirtió en uno de los más graves de la historia naval británica. En este video vamos a explorar la historia y el misterio del HMS Gloucester, que permaneció oculto bajo las aguas durante más de 3 siglos, hasta que fue descubierto en 2007 por 2 hermanos buceadores. Acompáñanos en este viaje al pasado, donde la guerra, la religión y el destino se entrelazaban. El HMS Gloucester era un navío de línea de tercera clase, construido en 1654 en los astilleros de Deptford. Formaba parte de la flota real británica que había participado en las guerras contra Holanda y Francia en las décadas anteriores. En 1682, el Gloucester fue elegido para transportar al duque de York, Jacobo Estuardo, desde Londres hasta Edimburgo. Jacobo era el hermano menor del rey Carlos II y el heredero al trono. Había vivido en Escocia desde 1679, cuando se vio obligado a exiliarse por su conversión al catolicismo. Su religión le había granjeado muchos enemigos políticos y religiosos que intentaron excluirlo de la sucesión mediante la llamada crisis de exclusión. Sin embargo, Carlos II se negó a aceptar la exclusión de su hermano y lo llamó a su lado en Londres. Jacobo decidió viajar por mar, acompañado por su esposa María de Módena, que estaba embarazada. Su objetivo era reunirse con su familia y recuperar su influencia política. El 5 de mayo de 1682, el Gloucester zarpó desde Gravesend junto con otros barcos de la flota real. El viaje debía durar unos pocos días, pero pronto se complicó por las malas condiciones meteorológicas y las disputas entre los oficiales. La noche del 5 al 6 de mayo, el Gloucester navegaba cerca de la costa de Norfolk, donde había varios bancos de arena peligrosos. El piloto James Hayes propuso seguir una ruta cercana a la costa, mientras que el maestre Benjamin Holmes sugirió una ruta más alejada. Jacobo Estuardo intervino y decidió tomar una ruta intermedia, confiando en su experiencia como almirante. Hayes confirmó que la ruta era segura, pero se equivocó. Alrededor de las 5:30 de la mañana, el Gloucester se encalló en un banco de arena llamado Lemon and Hour. El impacto fue tan fuerte que rompió el timón y el mástil mayor. El agua empezó a entrar por las grietas y a inundar la bodega. El pánico se apoderó de los pasajeros y la tripulación. Jacobo Estuardo se negó a abandonar el barco hasta que no hubiera esperanza de salvarlo. Esto retrasó la evacuación de los demás, que no podían salir antes que él por protocolo. Algunos botes lograron acercarse al Gloucester y rescatar a algunos supervivientes, entre ellos el duque y su séquito. Otros botes se alejaron por miedo a hundirse con el barco. Muchos se ahogaron o murieron aplastados por los cañones. En menos de una hora, el Gloucester se hundió por completo. Se estima que entre 130 y 250 personas murieron en el naufragio. Solo sobrevivieron unas 80 personas que fueron trasladadas al Mary y al Catherine. El naufragio del Gloucester fue un golpe duro para Jacobo Estuardo y para la monarquía británica. Jacobo perdió parte de su prestigio como almirante y como heredero. Sus enemigos políticos y religiosos aprovecharon la ocasión para criticarlo y acusarlo de negligencia o incluso de traición. Algunos vieron el naufragio como un castigo divino por su conversión al catolicismo. Otros lo interpretaron como una señal de que el reino estaba en peligro. El naufragio del Gloucester fue uno de los muchos acontecimientos que marcaron la vida y el destino de Jacobo Estuardo. Durante más de 3 siglos, el Gloucester permaneció oculto bajo las aguas, hasta que fue descubierto en 2007 por 2 hermanos buceadores, Lincoln y Julian Barnwell.
Los Barnwell encontraron los restos del barco cerca de la costa de Norfolk, a unos 10 metros de profundidad. Entre los objetos que hallaron había cañones, balas, monedas, botones, cuchillos y platos. Los Barnwell informaron de su hallazgo a las autoridades y colaboraron con los arqueólogos para identificar el barco. En 2020 se confirmó que se trataba del Gloucester, gracias al análisis de las marcas y las dimensiones de los cañones. El naufragio fue declarado patrimonio protegido y se inició un proyecto para estudiarlo y conservarlo. Es un tesoro arqueológico que nos permite conocer mejor la historia naval y política de Gran Bretaña. Entre los objetos recuperados, hay algunos que nos hablan de las vidas y las muertes de las personas que viajaban en el Gloucester, de sus orígenes, sus creencias, sus aspiraciones y sus temores. Nos recuerdan que detrás de la historia hay historias.